Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Global TV, qué gusto que estén con nosotros esta mañana. El día de hoy nos acompaña el auditor Javier Aguilar. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Buenos días. Gracias a ti por habernos acompañado hoy y gracias a todos ustedes que están con nosotros en esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar acerca de TPM, mantenimiento productivo total. Y bueno, aquí el experto nos estará también resolviendo las dudas que nos dejen a través del chat en YouTube. Javier, platícanos para ir comenzando con el tema, ¿qué es TPM? Bueno, TPM en inglés Productive Maintenance, es un sistema, una filosofía que surge del Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta, donde ellos buscan cómo ayudar con el proceso de just in time y buscan cómo se puede contribuir y crear esta filosofía de un mantenimiento productivo total, ¿sí? El TPM no es otra cosa más que buscar acercar, ¿sí? O hacer uno solo a lo que es la producción con lo que es ya el mantenimiento de los equipos y de las máquinas. ¿Qué involucra este mantenimiento? Como dijiste ahorita, las máquinas, pero ¿qué tipo de procesos es? ¿Qué es lo que lleva? Bueno, si lo vemos, empieza como una filosofía, ¿sí? Esta filosofía es precisamente buscar, primero, cero averías, ¿sí? Uh-huh. Que no haya descomposturas en las máquinas, eso es lo primero que estamos buscando. Lo segundo es que no haya tiempos muertos también. En consecuencia, si hay una falla, uh-huh, hay tiempos muertos, y eso es lo que estamos buscando también. Y que también no haya defectos en nuestros productos que sean cargados o que sean por culpa de una máquina que no esté en condiciones, que no sea capaz de mantener tolerancias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es también de lo que está buscando. Y que no haya pérdidas de rendimiento o de capacidad precisamente para el uso de estos equipos. Eso es lo que está buscando principalmente el TPM, ¿sí? Eso es lo que principalmente o incluye. Eso es de lo que vamos a estar hablando. Perfecto. ¿Sí? ¿Y esta herramienta es para todo tipo de empresa? ¿Para qué empresas son las que normalmente lo utilizan? Es para todo tipo de empresas. Siempre he pensado yo, y a lo mejor voy a poner este ejemplo, en las 5 S. ¿Recuerdas? En las 5 S lo puedes aplicar en todas partes. En todas partes puedes tú estar viendo cómo mantener organizado, limpio tus áreas de trabajo. Uh-huh. El TPM es algo similar, ¿sí? Claro está que lo que busca aquí sean empresas que tengan máquinas productivas, vamos a decirlo así. O sea, que el mantenimiento se aplica directo a las máquinas con las que producimos y sacamos nosotros un producto al comercio o al cliente. Muy bien. ¿Y quiénes serían dentro de la organización los que están involucrados en este proceso? Muy bien, dentro de la organización están involucrados todos, desde la alta dirección, y por eso digo que también es parecido a las 5 S, porque igual que a las 5 S están involucrados todo el personal, desde la alta dirección hasta el personal de más bajo nivel de una empresa. ¿Sí? Entonces, están involucrados todos. Ahorita vamos a platicar un poquito más de que sí se recarga un poco ya cuando está funcionando, se recarga en el personal operativo, el personal que está operando las máquinas. Pero como filosofía esto trata de hacer un cambio. Entonces, como trata de hacer un cambio en la mentalidad, debe de venir, como siempre, como todas las cosas dentro de nuestras empresas, uh-huh, desde la alta dirección hacia abajo. Muy bien. ¿Y cómo se lleva a cabo entonces este TPM? Muy bien, muy bien. Nosotros nos debemos de enfocar principalmente en el concepto principal que ataca el TPM o el Total Productive Maintenance, que es las 6 grandes pérdidas. Uh-huh. Esas 6 grandes pérdidas la enfocan principalmente en los fallos de equipo, ¿sí? El fallo de equipo, lo que tenemos nosotros que buscar es qué está fallando, qué pérdidas de tiempo estamos viendo nosotros, etcétera, etcétera. ¿Sí? El segundo punto es puestas o ajustes de máquina
tomen demasiado tiempo, precisamente por lo mismo, de que ya sean máquinas a lo mejor muy desgastadas, muy dañadas, o que tengan problemas, y eso también nos hace, y yo creo que en todas las empresas ahorita que lo están viendo, van a decir, bueno, sí es cierto, las máquinas que ya están en malas condiciones, los ajustes de máquina para sacar un producto ya en buena condición muchas veces toma muchísimo más tiempo de lo que debería tomar si la máquina estuviera en condiciones. Ese sería el segundo punto. El tercero sería las esperas de máquina, o que las máquinas tengan que estar corriendo produciendo defectos mientras se hacen reajustes, mientras se busca cómo hacer para que funcionen adecuadamente, etcétera, etcétera. ¿Sí? El punto 4 es de que la pérdida es que se reduce la velocidad de operación. En vez de sacar 100 piezas, a lo mejor sacamos 90. ¿Sí? Cuando una máquina no está en condiciones. Entonces también ese es el otro punto que nosotros estamos buscando. Dentro de analizar dentro del TPM, ¿sí? El número 5 son los defectos en proceso, como estábamos diciendo, ¿sí? La grande pérdida es, a mí me ha tocado estar de repente en algunas fábricas o en donde los productos tienen tolerancias muy pequeñas, ¿sí? Y la máquina es una máquina, por ejemplo, que tiene que cortar esa tolerancia. Pero si la máquina ya tiene mucho juego, el efecto que vas a tener, el problema que vas a tener es que no vas a cumplir con esa tolerancia. Y entonces, por lo tanto, vas a generar desperdicio o scrap, ¿sí? Y ese es el otro tema que estamos buscando, reducir también con el TPM, tener las máquinas en condiciones tales que podamos ver cuando tengan esos problemas, ¿sí? Pero más aún, prevenir que tengan esos problemas, que es de lo que vamos ahorita a estar platicando. El último es el punto 6, es muy relacionado con las anteriores, es tener que estar constantemente parando la máquina para hacer reajuste tras reajuste tras reajuste, ¿sí? Entonces esa es otra gran pérdida, precisamente porque ya falló de algo, ya tiene esto, entonces hay que estar haciendo constantemente rearranques, vamos a decirlo así, de producción, ¿sí? Esos son los grandes temas que vamos a estar primero analizando y viendo y teniendo en mente cuando implementemos este sistema de TPM. De acuerdo. ¿Y sí. cuáles serían los beneficios que las empresas tendrían al implementar esta herramienta? Como platicamos, como parte de los beneficios que estaríamos teniendo precisamente es evitar este eterno pleito que existe entre mantenimiento y producción, ¿sí? Entre mantenimiento y producción en todas las empresas, y no creo que haya muchos que me puedan negar esto, que de los que nos están viendo el día de hoy, siempre hay un pleito, porque obviamente uno quiere darle mantenimiento preventivo a las máquinas y el otro quiere producir, ¿sí? Claro. Entonces siempre hay esa lucha y ese choque. El principal beneficio aquí al implementar esta filosofía es hacer que desaparezca esa mentalidad de que hay un departamento de mantenimiento y que hay un departamento de producción. Yo siempre, cuando voy a auditar a las empresas, les digo, cuando vemos sus objetivos, normalmente siempre hay un objetivo de mantenimiento, y normalmente el objetivo de mantenimiento es el cumplir al 100% con los mantenimientos preventivos, claro. Lo cual muchas veces choca con producción, ¿sí? Porque si no hay una buena planeación, si no se hace una programación de los mantenimientos como si fuera un producto más, vamos a decirlo así, de cierta máquina, pues empiezan a chocar. Aunque lo que yo les digo a estas compañías es de que ustedes, ¿qué pensarían que es más importante? Como hemos estado hablando, saber que mantenimiento cumple con el 100% de sus mantenimientos preventivos, o ver cuánto tiempo sus máquinas están parados por mantenimientos correctivos, ¿sí? El objetivo aquí, más que ver que cumplan el 100% del mantenimiento preventivo, el objetivo es realmente ver los tiempos de paro, cuánto estoy parando por fallas, y cuánto me está costando esos paros.
Porque podemos tener un departamento que cada mes que se miden los objetivos en una compañía o que se ven los indicadores, mantenimiento está al 100% con sus mantenimientos preventivos. Pero si no están midiendo, a lo mejor pueden tener 5, 10, 15, 20 horas de paro al día por una máquina que está fallando constantemente. Y entonces ahí es donde uno dice, ¿está funcionando ese mantenimiento preventivo? Y es por lo que les digo que el otro indicador, el de los mantenimientos correctivos, es todavía más importante que este otro. Y hay que estarlo viendo, ¿sí? Entonces, parte de esta lucha que existe o de los beneficios que empezamos a tener es que se empiezan a unificar. Tanto producción como mantenimiento se vuelven uno. Claro. Producción básicamente ve que el mantenimiento le trae grandes beneficios, que su equipo funcione correctamente, ¿sí? Y que entonces él asuma, ¿sí?, la parte de los mantenimientos que son, digamos, del día a día, que es de lo que vamos a platicar un poquito más, que son mantenimientos diarios a las máquinas, que la mantienen en condiciones y que no toman mucho tiempo, ¿sí? Es como la unificación, ese es uno de los grandes beneficios del TPM, sin contar precisamente con la reducción de esos paros de máquina por correcciones o por mantenimientos correctivos, que aparte muchas veces son mucho más costosos que un mantenimiento diario. Por supuesto, sí. a las máquinas. Y sacar el porcentaje, como tú dices, de lo que estás perdiendo para la producción al no haber prevenido una dificultad, un fallo. Así es. Bueno, Marco, ¿te parece si hacemos, Javier, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos en unos momentos más aquí en Global TV? Sí. Sé de los primeros en descubrir la nueva versión de ISO 22000. Conoce los cambios principales en la recién publicada ISO 22000-2018, con nuestros contenidos especiales del mes de agosto, donde encontrarás una infografía, un ebook, artículos de blog y el documental Behind the Standard. Además, aprovecha un 10% de descuento para cursos de ISO 22000 en cualquier modalidad, requerimientos, auditor interno y auditor líder. Consulta términos y restricciones con tu ejecutivo comercial. Global Standard, impulsando la inocuidad en toda la cadena alimentaria. Sintoniza Global TV en vivo desde tu zona horaria. Tiempo del Noreste, Pacífico, Centro, Bogotá, Santiago y Caracas, Buenos Aires. Global TV, compartiendo conocimiento. Únete a la comunidad que comparte conocimiento. Suscríbete a nuestro newsletter y recibe en tu correo la programación de Global TV, noticias, promociones e invitaciones especiales. Haz clic en la etiqueta superior de este video o visita nuestra página web. Regresamos a Global TV y estamos hablando acerca de esta herramienta de TPM, mantenimiento productivo total, para lo que, nuestro auditor experto presente nos estabas platicando un poco acerca de los beneficios que las empresas pueden tener con utilizar esta herramienta. Vámonos de lleno ahora a hablar acerca de las fases de la implementación. Muy bien. Entonces, vamos platicando eso. Se recomiendan 7 fases para hacer esta implementación. Ya platicamos un poquito de lo que se debe de pensar, de lo que se tiene que ver. Antes de entrar a la primera fase, vamos platicando de cómo debemos estarlo viendo, porque como yo estaba diciendo, recuerdan, el operador como que es la estrella el operador de una máquina es como la estrella de este proceso, ¿sí? Entonces vamos diciendo varios niveles, desde un operador de su nivel sea básico, vamos a decirlo así, y que sus mantenimientos sean como limpiezas, mantenimientos muy sencillos a la máquina, lubricaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese sería como, digamos, el nivel básico del operador que tendríamos que también pensar antes inclusive de iniciar con el proceso de implementación. Después debe de haber un siguiente nivel, ¿sí?, donde ya dentro del equipo de producción haya ya sea un operador o un vamos a decirlo así, operador de mantenimiento,
que vamos a llamarlo de que no precisamente pertenecería al departamento de mantenimiento, sino al de producción. Recuerden que lo que buscamos es integrar en producción estas dos áreas, mantenimiento y producción, que esta persona ya tenga un nivel técnico, conocimiento de las máquinas mayor, donde ya pueda hacer mantenimientos un poco más complejos a la máquina, donde haga pequeñas reparaciones a la máquina, sin necesidad a lo mejor de llamar al departamento de mantenimiento o parar completamente la máquina para completar eso. Ese sería ese siguiente nivel. Ya para el siguiente nivel ya sería una intervención donde sí tendríamos que contar con pues, nuestro departamento de mantenimiento, con expertos técnicos o quizás inclusive en algunas empresas con personal externo, como podría ser el fabricante de la máquina o expertos en ese tipo de maquinarias que pudieran ser subcontratados a la compañía. Pero esa ya sería intervenciones de mayor nivel, como reparaciones ya pues profundas a la máquina o mantenimientos más profundos a la máquina, ¿sí? Esos serían los niveles que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo lo tenemos y cómo lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Entonces ya iniciaríamos con una fase inicial, ¿sí? La fase inicial, y va a sonar chistoso, a lo mejor, es limpiar perfectamente las máquinas, dejarlas como si estuvieran nuevas, ¿sí? La fase inicial es ver, quitarles polvo, manchas de aceite o fugas, inclusive limpiar donde se esté fugando el aceite, dejar la máquina lo más limpia que se pueda, ¿sí? Por eso digo también de lo de las 5 S también, porque precisamente también involucra precisamente la fase inicial de la implementación, hacer una limpieza completa de las máquinas, por dentro, por fuera, como sea necesario dependiendo del tipo de máquina, pero eso sí, dejarla muy bien. La primera fase es también ya ver si hay un programa, por ejemplo, de lubricación, ¿sí? Y empezar, puede ser un programa de lubricación que recomiende mantenimiento, que recomiende principalmente, y es lo que necesitamos ver primero, el fabricante, ¿sí? Que el fabricante, así como nuestros carros, ¿sí? Cuando uno compra un carro nuevo, lo único que tiene que ver es qué mantenimientos le tocan, y son recomendaciones del fabricante. Cada 5,000, 6,000 kilómetros cambiar el aceite, o cada 10,000 kilómetros lubricar estos puntos. Entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta todas esas recomendaciones del fabricante de la máquina, claro, ¿sí? Para empezar a ver cómo vamos a implementar nosotros un programa de lubricación, ¿sí? Que esa sería la fase inicial, ¿sí? Ya que tenemos así la máquina limpia, etcétera, etcétera, entonces tenemos que empezar a tomar medidas o buscar acciones o buscar una causa raíz, vamos a decirlo así, de dónde vienen las contaminaciones, el polvo, las manchas, de dónde viene todo lo que nosotros empezamos a ver. Ya dejamos la máquina limpiecita y hermosa, ¿sí? Pero de repente entonces empezamos a ver que otra vez hay una gotera aquí, que se está llenando de polvo esta parte, etcétera, etcétera. Entonces ahí necesitamos ver nosotros, hacer un análisis de las causas, de dónde viene todo eso, ¿sí? Viene de aquí, viene del proceso, viene esto. ¿Por qué? Porque eso también nos va a servir precisamente para empezar a diseñar, si tenemos la causa raíz, vamos a decirlo así, qué acción vamos a implementar dentro de nuestro mantenimiento para prevenir que se acumulen, que siga goteando, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la segunda fase, donde nosotros tenemos que pensar muy claramente y muy bien, ahora que la tenemos limpia la máquina, como dije, de ver, a ver, aquí se manchó, aquí se llenó de polvo, aquí esto le pasó, entonces tenemos que ver, bueno, ¿por qué se manchó? ¿Por qué se llenó de polvo? ¿Por qué empezó a tirar por ahí otra vez? ¿O por qué vemos ahí otra mancha de aceite si ya lo habíamos limpiado? Entonces hay que llegar a esas causas, y esas causas obviamente es como una acción correctiva. Nos va a servir también para implementarlo como parte de nuestro mantenimiento productivo total, ¿sí? Esa sería la segunda fase. Muy bien. La tercera fase es la preparación precisamente de esos procedimientos de limpieza y lubricación. Como dijimos, deben de ser de tal manera sencillos para que se puedan hacer de una manera diaria, vamos a decirlo así, donde podamos decirle al operador, oye, aquí
al inicio del turno te va a tocar hacer esta lubricación, pero también te va a tocar limpiar esta parte, etcétera, etcétera. Y si nosotros empezamos a definir todo lo que vamos a necesitar hacer de una manera sencilla para mantener la máquina así como la dejamos en la fase 1, limpiecita y hermosa, ¿sí? Lo que tenemos que nosotros empezar a definir cuáles van a ser esos procedimientos y esos procesos. Esa sería la tercera fase, ¿sí? Muy bien. La cuarta fase es hacer entonces también, una vez que ya tenemos que el personal es responsable de la limpieza y la lubricación de la máquina, tenemos que empezar a hacer nosotros las inspecciones o definir también el proceso de cómo vamos a estar inspeccionando esto. En algunas fábricas que me ha tocado ver, con mucho personal, ¿sí? Tienen inclusive los inspectores como parte de su proceso de inspección, y esto lo pongo como ejemplo, tienen también precisamente la verificación de que se haya cumplido con el TPM, ¿sí? Que el operador haya cumplido con lo que tiene que hacer para mantener la máquina como parte inicial de su inspección. Fíjate, o sea, antes inclusive de inspeccionar el producto, tiene la encomienda de ver que se haya cumplido con el mantenimiento de ese día, ¿sí? El que se le haya hecho la lubricación, la limpieza, etcétera, etcétera. Claro. Y todavía ni siquiera están inspeccionando una sola pieza. Están primero viendo que sí se haya cumplido. Si se cumplió, entonces ya proceden a inspeccionar el proceso o las piezas como tal. Obviamente estamos hablando de empresas a lo mejor que también tienen mucha infraestructura, vamos a decirlo así. Y en otras empresas con poca infraestructura lo que he visto es precisamente que el supervisor de producción se asegura de que su personal haya cumplido con todo este proceso al arranque del turno, ¿sí? Y que si algo no se hizo, se vea por qué y qué acciones se van a tomar. Entonces, esa fase sería de las inspecciones generales, tanto del operador mismo, que ya definimos cómo vamos a estar haciendo las lubricaciones, etcétera, etcétera. Hasta ahí es como las vamos a implementar. Y la siguiente fase es precisamente las inspecciones autónomas, como yo decía, del inspector que viene también a ver cómo está funcionando el proceso. Entonces esa sería la fase 5, empezar a ver de cómo nosotros tenemos lo que es el proceso ya de una inspección autónoma o mantenimientos también inclusive operativos, ¿sí? Donde ya nosotros estamos seguros de que ya tenemos un checklist, ¿sí? Donde este checklist lo que vamos a estar haciendo es bien claro y bien definido a cada máquina qué se le tiene que hacer, qué se tiene que usar, por ejemplo, el tipo de lubricante, por ejemplo, o con qué se debe de limpiar la máquina, por ejemplo, si hay algún líquido específico o cosas por el estilo, y que todo eso esté claro en un checklist donde ya se pueda ver si se llevó a cabo o no, ¿sí? Obviamente aquí también me tocó en una empresa, no voy a decir nombres. Ejemplo solamente. Solamente el ejemplo, donde era martes y el checklist estaba lleno hasta el sábado. Entonces yo dije, uy, agarraron una máquina del tiempo, ¿verdad? Agarraron una máquina del tiempo y se fueron ahí a hacerlo todo, de aquí hasta el sábado. Y ya regresaron el martes y ya, por ejemplo, ya hice de aquí al sábado. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso yo hablo también de alguien que esté verificando, porque el problema con los checklists, a mi experiencia siempre ha sido de que hay personas muy proactivas que dicen, pues de una vez lo lleno, que sí lo palomeé, o sea, que sí lo chequé, de aquí al sábado, al cabo, pues nadie me checa. Si lo hicimos o no lo hicimos, pues... Pero llega la auditoría, ¿eh? Pero llega el auditor, cállate, y entonces sí, explícame cómo está el sábado. Si no, me interesa la máquina del tiempo, porque quiero ir a comprar el boleto, quiero ir a ver el número ganador del melate. De la lotería. Para regresarme y comprarlo, y el tema o lo que quiero decir es de que sí tiene que haber una conciencia. Por eso hablamos que el TPM es una filosofía. Y muchas veces cuando hablamos de checklist, muchas empresas, muchas personas dicen, ay, más trabajo. Ay, otro papelito que llenar. Necesario. Es muy necesario. Tiene que haber un control, tiene que haber algo que le diga claramente al operador qué es lo que tiene que hacer para mantener su máquina. El operador debe de tener
esa como, vamos a decirlo, ese amor por su máquina. Entre mejor esté, menos lata me da. Ese es es su herramienta de trabajo. Es su herramienta. Entonces tiene que tener esa filosofía y tiene que implementarse. Entonces, para mientras sucede eso, tiene que haber un proceso en donde sí se esté reforzando, vamos a decirlo así, que esos checklists realmente funcionen y que no sea algo que el operador considere que me dieron otra plana para llenar. ¿Sí? Y que le ponga nada más las palomitas y que diga, bueno, ahí está ya, por si vienen ahí ya está lleno, ¿no? Ese es el meollo de eso, de ese tema o de lo que son las inspecciones autónomas, ¿sí? ¿Y la siguiente fase? El siguiente fase, que es la 6, que es ya la estandarización de ese proceso, ¿sí? Ya es dejarlo que esto sea parte del proceso, que la gente empiece a dejar de ver que está haciendo un mantenimiento y que deje de pensar de que esto lo debería estar haciendo el de mantenimiento, no yo, ¿sí? Es donde nosotros ya tenemos que empezar a poner ya un orden, empezar a armonizar este proceso, dejarlo bien claro y dejar que el proceso de ahí en adelante fluya ya solo, ¿sí? Que sea automático. Automático, como una sola, como un solo grupo. Ya en esta etapa ya no debe de haber mantenimiento, no debe de haber producción, debe de haber el TPM, ¿sí me explico? Claro. Y la gente debe estar consciente de eso. Debe estar consciente de que sí, si tiene algún problema grave, sí hay un departamento de mantenimiento, ¿sí? Que el departamento de mantenimiento no va a dejar de hacer esos mantenimientos preventivos pero que ahora se van a convertir en algo ya más especializado y por lo tanto a lo mejor inclusive se reducen, ¿sí? Esos mantenimientos preventivos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la gran mayoría del mantenimiento preventivo ya se está llevando a cabo de manera diaria. Ese es el tema. Entonces los mantenimientos preventivos que tiene que hacer ya el departamento de mantenimiento como tal, a lo mejor se espacían o se reducen o se hacen a cosas mucho más especializadas, ¿sí? Que van a ayudar precisamente a lo que dijimos hace ratito, ¿te acuerdas? A que no haya tantos paros de máquina, claro. ¿sí? Y que entonces ya se convierta en algo que ya ni siquiera necesiten medir si cumplieron o no cumplieron con el indicador del mantenimiento preventivo, ¿sí? Más bien ver cómo disminuye o cómo están controlando y midiendo los paros de máquina por correcciones, como dijimos. Perfecto. O que inclusive mantenimiento evolucione a lo que en la industria automotriz es muy común, que son los mantenimientos predictivos, ¿sí? Ya ni siquiera nos vamos a meter a prevenciones, nos vamos a meter en la predicción de una falla, ¿sí? ¿Y cómo son esos mantenimientos predictivos? Que ahora sí ya son cosas que ya debería de evolucionar mantenimiento. Ver precisamente un mantenimiento productivo muy común es precisamente ver termografías de las máquinas, en donde hay puntos de calor, pudiera haber una fricción, y entonces si hay una fricción, a lo mejor un rodamiento podría fallar, irse más allá, porque a lo mejor el mantenimiento preventivo te dice que debes de lubricar ese rodamiento, pero ese rodamiento a lo mejor tiene cierto tiempo de vida, y entonces ese cierto tiempo de vida se ataca con un mantenimiento predictivo, ¿sí? Perfecto. Y es a lo mejor a lo que ya mantenimiento debe de evolucionar dentro de un TPM, ¿sí? Muy bien. Y por último, la fase 7 es ir optimizando ya ese proceso. Ya lo hicimos, hay que irlo mejorando, ¿sí? Como cualquier otro de los procesos que implementamos nosotros. La mejora continua. Exactamente, ¿sí? Muy bien. Eso serían las 7 fases. ¿Cómo ves, Andrea? Pues Javier, creo que sin duda es una herramienta bastante útil, favorable para las empresas. Toda empresa con maquinaria debe tener este mantenimiento muy en cuenta. ¿Una recomendación y conclusión final? Bien, mi conclusión final es recomendarles a todos los que nos están viendo que empecemos a quitar esa mentalidad de calidad está en contra de producción, mantenimiento está en contra de producción, y empecemos a hacer precisamente que trabajemos como lo que somos, un solo departamento, ¿sí? Al final de cuentas todos en una compañía estamos enfocados en una sola cosa, que es que al cliente le llegue su producto con calidad y a tiempo, ¿sí? Eso es
Esa es mi conclusión y esto es una filosofía que ayuda mucho a cambiar esa mentalidad. Perfecto, pues Javier, nuevamente muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y por habernos acompañado aquí en el programa. Al contrario, es un placer estar con ustedes. Gracias, de veras me dio mucho Javier, gusto. igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Y gracias a todos los que estuvieron también en esta transmisión con nosotros. Los invitamos el jueves, estaremos hablando acerca de nuestros temas especiales del mes del estándar ISO 22000, donde trataremos acerca del soporte para que nos acompañen también. Esto fue todo hoy aquí en Global TV, compartiendo conocimiento.